Y vamos a iniciar nuestra plática con el doctor Héctor Quintanilla. En el primer bloque te hablé, te platiqué de quién es, a qué se dedica y sobre todo de la importancia de cuidar nuestra columna vertebral, que literal nos puede hacer vivir muy contentos o con muchos dolores. Así que bienvenido Héctor y gracias por estar en Enlace 50. No, muchas gracias por la invitación. Te agradezco por tu tiempo y la oportunidad de informar a más personas y pacientes, pues, de cómo tratarse y cómo cuidarse su columna. ¿Qué te parece que empezamos con los cuidados preventivos de, no sé, desde los 50 en adelante o cómo, qué es lo que debemos poner mucha atención para que no tengamos lesiones? Me parece lo mejor, fíjate que yo creo que en la medicina nos deberíamos enfocar mucho más a lo preventivo, ¿no? Antes de que empiecen todos los problemas. Y fíjate, quisiera platicar a todos los pacientes y a tu público, es que a veces los discos, que son nuestros amortiguadores de la columna, que están entre las vértebras, son los que sufren más el proceso degenerativo. Después de los 25 años, todo el mundo empieza a tener desgaste de estos discos, que el 70% es agua y tiene unas proteínas que nos ayudan a jalar esa agua al núcleo del disco. Luego tenemos una parte que es el anillo, y este disco nos permite la movilidad de la columna, y la columna tiene, además de la función de protección, tiene unas estructuras aquí en el centro, vemos la médula, y a los lados las raíces nerviosas que nos ayudan con la fuerza, reflejos y sensibilidad de brazos y miembros inferiores, o miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, conociendo que esta es una estructura muy, muy importante y con mucha movilidad, sabemos que puede con la edad empezar a desgastarse y esos discos se llegan a deshidratar. Entonces, hay procesos biológicos inherentes a la edad. Yo les digo a mis pacientes, a- al avance, a la acumulación de kilómetros, que Claro. está debido al proceso degenerativo de estos discos y de las vértebras, que empiezan a generar pellizcos o compresiones de los nervios y la médula, que son los que generan dolor, sobre todo en las personas adultos mayores. ¿Cómo podemos prevenirlo? Sabiendo que esta estructura funcionalmente es de las más importantes, pues cuidar nuestro peso. Es importante saber que no tengamos sobrepeso o obesidad. Y a veces también les digo a los pacientes, porque hay pacientes delgados que tienen problemas de columna, que no carguen tan pesado o que aprendamos ciertas posturas, como movilizar los objetos sin lastimarnos, porque muchas veces nos agachamos por algo, pero lo ideal sería que hagamos como una sentadilla para recoger los objetos, para no lastimarnos. Eh, También es importante hacer ejercicio, sobre todo para fortalecer el abdomen y la espalda en general. Hay algunos ejercicios que se recomiendan mucho para cualquier paciente, pero en los pacientes de más de 50 años, por ejemplo, que son los que normalmente presentan más dolores lumbares y dolores ciáticos, eh, uno de los más importantes es la natación, el yoga, el tai chi. Son ejercicios de bajo impacto que nos permiten fortalecer mucho la parte del core o abdominal y lumbar, y al hacer que los músculos tengan mucho mayor soporte, ayudan a que estos discos no tengan tanta carga. O sea, si vemos a futuro cómo podemos prevenir, uno es cuidar nuestro peso, y dos, también considerar eh, tener fuertes nuestros abdominales y nuestros lumbares, hacer ejercicio. Yo también les comento que se ha comprobado que fumar puede ser un generador de que estos discos se lastimen más rápido. También las personas que a veces no duermen bien, no duermen lo suficiente, también es una causa para que estos discos se vayan lastimando y se vayan deshidratando. eh, la carga, como habíamos platicado, y también personas, se recomienda mucho que se hidraten, porque muchas veces no tomamos la suficiente agua, y se ha comprobado que este puede ser un factor que puede beneficiar, o sea, si no tomamos suficiente agua, a que se deshidraten los discos. También hay factores genéticos, ¿verdad? Pero esos ya salen fuera de lo que podemos controlar nosotros. Oye, pero qué impresión, Héctor, porque haz de cuenta, yo no sabía lo del agua y cómo cada vez que de lo que hablemos nos acaban diciendo hidrátate, hidrátate, hidrátate. Es interesantísimo eso que me estás diciendo. Lo de la fumada tampoco sabía que podía afectar a los discos, además de que afecta a tantas otras cosas. Y bueno, yo creo que sí, qué importante decir estos ejercicios de cómo fortalecer la zona abdominal y la espalda,
para poder tener menos, dolores y menos cosas con los discos. Pero, por ejemplo, ¿qué ejercicios? O sea, tai chi, yoga, natación y abdominales y todo eso, porque muchas veces, he sabido de personas que se lastiman haciendo los ejercicios, y entonces ya no sabemos qué es peor, el remedio o la enfermedad. Sí, fíjate que sobre todo ejercicios pasivos, por ejemplo, se pueden hacer algún tipo de planchas donde nos ponemos sobre el piso, con nuestro peso, apretando el abdomen y las lumbares, y es un ejercicio de resistencia que no implica mucho peso y que puede fortalecer esta zona. También se recomiendan las abdominales, pero normalmente no este tipo de abdominales donde nos acostamos y nos levantamos y hacemos una serie grande de movimientos, sino solamente levantar un poco el cuerpo y mantener apretado el abdomen y la zona lumbar, haciendo un gesto de compresivo. Y eso nos permite que esperando ahí por arriba un poquito, 5 o 6 segundos, volvemos a bajar, sintiendo cómo trabaja el abdomen. También se puede hacer de forma contraria, levantando las rodillas y levantando las piernas, manteniéndolas elevadas por 5 o 6 segundos y bajamos. Y hacemos este ejercicio 10, 15 veces. Por aquí a lo mejor te comparto algunas imágenes para que las podamos agregar para los pacientes. Son ejercicios muy sencillos, sobre todo ejercicios que no impliquen mucha carga. Y por ejemplo, alguna vez tuve una paciente que tenía 65 años y que era muy rutinaria hacer yoga. Entonces, alguna vez ya se puso una de estas rueditas que se ponen en la espalda y tuvo una fractura. Claro que todos los ejercicios se pueden hacer siempre y cuando no nos generen dolor o no nos estén lastimando. O sea, el yoga básico para estiramientos y fortalecimiento es algo que se puede utilizar. A lo mejor ya ejercicios más avanzados del yoga, como ponerse con las manos parados de manos, tal vez es un poquito más complejo. Y también en las personas que van más allá de los 50 es importante eh, valorar nuestro estado óseo, o sea, cómo está la calidad de nuestro hueso, porque también es otro factor que a veces dejamos fuera de la jugada y que actualmente existen tratamientos que ayudan para que el paciente pues no tenga tanto dolor, no tenga fracturas por osteoporosis o por fragilidad ósea, y eso también es importante cuidarlo. Sí, es importantísimo. Estamos hablando de varios puntos preventivos y claro, a nuestra edad tenemos que cuidar, tenemos que hacernos la densitometría ósea y ¿tú recomiendas algo precisamente para las personas que ya tenemos osteopenia o que ya tienen algunas otras osteoporosis? Sí, fíjate que en México se ha hecho estudios epidemiológicos, estudios donde se ha valorado y revisado, y una de las principales causas es la falta de vitamina D. Es decir, que muchas veces está esta vitaminosis, o sea, no está cubierto con la alimentación la vitamina D. Entonces, es importante que si ya estamos en un grado de osteopenia, en la densitometría ósea, que valoremos una revisión con un médico. Muchas veces los que están más orientados este tipo de tratamientos son los médicos ortopedistas, los médicos geriatras, los médicos endocrinólogos que tienen relación con el metabolismo óseo y los médicos reumatólogos que también ven metabolismo óseo. Es decir, que a veces la causa de la osteoporosis puede venir por muchos motivos y hacer un adecuado diagnóstico, cuál es el motivo que esté generando la osteopenia, la osteoporosis, para darle un tratamiento muy dirigido. Pero muchas veces suplementando con vitamina D, con calcio, haciendo ejercicio, tomando el sol, fuera de los horarios donde está más fuerte, sino en la mañana o en la tarde, 30 minutos, el sol genera vitamina D en la piel y con los alimentos de suplemento con mucha vitamina D y calcio. Perfecto. Oye, a ver, entonces vamos a volver al disco. Nosotros tenemos estos discos que se secan porque por la edad y por el tiempo, y entonces hay veces que está pegando, o sea, que están pegando que el hueso. Sí, mira, te voy a explicar, fíjate. Aquí teníamos estos dos modelos, uno donde tenemos una columna sana y otra donde tenemos una columna ya con desgaste o degeneración del disco. Y vemos cómo esa altura de los discos se va perdiendo y se van deshidratando estos discos, generando que las raíces nerviosas que salen por este pequeño orificio que se llama foramen, se pueda empezar a pellizcar. Y voy a voltear la columna justamente para que vean
cambios que se generan a veces en el disco, que pueden ser los generadores de dolor. O sea, aquí vemos cómo emerge completamente la raíz nerviosa, está libre, está móvil, porque este disco está a grande de altura, pero también que permite cierta movilidad. Pero a veces estos discos, como platicábamos que son agua, y estas proteínas empiezan a desgastar y romper, se deshidratan y se pueden salir de su lugar o herniar y generar pellizcamientos y compresiones del nervio. Entonces vemos aquí como ha perdido altura, este espacio donde sale el nervio se va cerrando. Y estos pellizcamientos, estas compresiones o inflamaciones del nervio son las generadoras de dolor lumbar, dolor ciático, en la parte cervical de dolor en el cuello, dolor hacia los brazos, hormigueos, calambres, son generadores de esos dolores. Entonces, este puede ser una causa y hay pacientes o hay gente que de por sí por genética, estos espacios donde sale la médula y donde salen las raíces nerviosas, de forma congénita o de nacimiento, de por sí ya eran pequeños. Entonces, con pequeños cambios donde el disco sale de su lugar, puede generar dolor. No todo es cirugía, y eso es bien importante. No todo Claro. ocupa cirugía. Sí, me parece muy importante llegar a eso, pero también he escuchado que con la edad, o sea, eso pasa, o sea, de todas, todas, te va a ir pasando que se va a ir cerrando. Entonces, qué bueno que nos digas que no todo es cirugía. Y antes de eso, o sea, ¿se te puede comprimir un disco y luego descomprimir? O sea, por ejemplo, que de repente te duele porque hiciste algún ejercicio, porque tuviste muchísima tensión y luego ya no, y así pasan 6 meses y luego otra vez. O sea, ¿eso puede suceder? Sí, definitivamente, porque aquí analizando también este modelo, vemos que aparte de la estructura que puede generar compresión de los nervios, puede ser en la parte de adelante de la columna, los cuerpos vertebrales o el disco, también tenemos en la parte posterior de la columna unas articulaciones que nos ayudan a la movilidad de la columna. Estas articulaciones tienen posiciones de rotación y de flexión y extensión. Y aquí además van los músculos. Entonces, no todas las veces el dolor que está originado por la compresión o inflamación del nervio es a causa del disco. De hecho, la gran mayoría de los dolores están generados por inflamaciones de las articulaciones facetarias, las articulaciones que están en la parte posterior de la columna. Entonces, vemos la relación que hay tan directa de estas articulaciones en la parte posterior con el nervio. Y si estas articulaciones se inflaman porque hemos cargado algo muy pesado, porque hicimos un mal movimiento, porque a lo mejor hicimos ejercicio y no hicimos un estiramiento previo del ejercicio, porque tuvimos a lo mejor una caída, pues se inflaman y generan compresión del nervio, generan dolor, generan ardor en la espalda, generan inflamación en las piernas, sensación de ardor eléctrico en las piernas y muchas veces, en la gran mayoría, por eso no hay que espantarse de ir con un especialista de columna, porque la gran mayoría, este tipo de dolores e inflamaciones se pueden resolver muy bien con medicamentos, se pueden resolver muy bien con desinflamatorios, con terapia física y con ejercicios para no regresar a esta inflamación. Qué interesante, fíjate, también creo que el estar parado muchísimo tiempo puede provocarte ese dolor lumbar. Sí, sí, pero definitivamente malas posturas sentados se ha identificado como una situación de mayor presión para el disco. O sea, la gente que de repente está mucho hacia adelante, no tiene un buen respaldo, no cuida la postura, a lo mejor están en la computadora, o a veces estamos leyendo un libro, estamos en el sillón y estamos hacia adelante. Estos malos posturas en el disco pueden generar mayor compresión y eso genera que el disco se desgaste mucho más rápido. Inclusive puede ser exactamente el teléfono, puede ser mayor el desgaste con malas posiciones sentado, acostado, que estar parado en una buena posición. Y yo le recomiendo mucho es que después de una hora, hora y media, pongamos una alarma en el reloj, nos levantamos, hacemos un poquito de movimiento y regresamos. Y siempre cuidar nuestro respaldo, cuidar nuestra postura con los brazos, que estén en una posición cómoda, que la computadora no esté tan abajo, la pantalla sobre todo, tenerla un poco más elevada. Y también cuidar, si vamos a leer un libro o estar con el celular, tal vez lo mejor es tenerlo en alto, apoyarnos. Ahora estas tecnologías que pues las utilizamos mucho, pero nos ayudarán también a cuidar nuestros discos de la parte cervical. Sí, es que sí es importantísimo, porque la verdad,
Yo creo que esos dolores de espalda te dejan sin ganas de salir, sin ganas de nada, o sea, de veras pueden llegar a ser muy severos. Y entonces me estás diciendo que desinflamatorios y terapia. Yo siento que la terapia física ha avanzado mucho. Sí, definitivamente. Y yo considero que, y lo platico con los pacientes, que parte importante del tratamiento es el medicamento, pero lo que nos va a ayudar a que no regresen esos dolores definitivamente es el ejercicio, la fisioterapia particularmente. Creo que en nuestro medio, los ortopedistas, los especialistas de columna, tenemos que trabajar en conjunto o hacer un equipo multidisciplinario con los fisioterapeutas, definitivamente, porque nos ayudan a que después de que quitamos la inflamación, al fortalecer los músculos, al generar mayor elasticidad en las articulaciones, podamos prevenir que el paciente no esté tomando medicamentos, porque lo que no queremos es que un paciente esté tomando desinflamatorios, analgésicos por mucho tiempo, porque sabemos que estos pueden generar problemas en los riñones, estómago, otros órganos. Entonces, el ejercicio se ha demostrado que es la mejor herramienta para que estos dolores crónicos disminuyan, para que no regresen. Y por ahí tenemos que hacer un equipo, porque muchas veces yo les platico a los pacientes, oye, necesitamos que después de esto, o en conjunto con el medicamento, sumemos unas fisioterapias. Y, y me comentabas muy bien esto de que ha avanzado, porque antes los fisioterapeutas tal vez no tenían estos entrenamientos, pero ahora cada vez se capacitan más en tratar a personas de mayor edad y que sobre todo pongan ejercicios muy orientados a cada una de su edad, a su tipo de cuerpo, a su, cómo están en ese momento, qué tanto fuerza tienen, y que ahora muchas veces las terapias físicas están muy encaminadas no solo a usar aparatos para desinflamar, sino a ejercicios, y que es importante que estas rutinas las lleven a su vida diaria, que no las dejen de hacer. No se trata de que tengan 1000 sesiones de fisioterapia, sino que aprendan estos ejercicios y que los llevemos a casa y que los sigamos haciendo diario o cada tercer día. Lo importante es que fortalezcamos para que disminuyan los dolores y que recuperemos la calidad de vida, que es lo que queremos, que nuestros pacientes pues tengan calidad de vida, porque sí, lo platicabas muy bien, es que hay un ciclo entre el dolor y depresión y ansiedad, y si esto se vuelve crónico, se vuelve un problema grande, sobre todo en nuestras personas mayores que tenemos que cuidar porque a veces ya no quieren salir de casa, pero un poco porque les falta fuerza en las piernas, un poco por el dolor y a veces porque se va juntando con el tiempo y se vuelve un problema crónico. Claro, sí, es que es impresionante porque si te empieza a doler, ya después puedes no dormir, te puede despertar el dolor, entonces ya te pasas todo el día con somnolencia, entonces sí empieza una depresión o sí empieza eso de que cada vez estás más tieso y entonces pues ya no sabes. A ver, hablando de dormir, el colchón, ¿quién dice que muy duro, quién dice que muy blando? ¿Tú qué opinas para nuestras columnas? Eh, es importante que este colchón sea un colchón que te dé cierta rigidez, porque a veces ahora hay colchones muy blandos que se hunden y entonces tal vez no es lo correcto, porque de hecho la postura ideal para dormir si tenemos ya dolores de columna sería en una posición que nosotros llamamos posición fetal. Y esa posición nos ayuda a que nos acostamos de lado, preferencia del lado izquierdo, y luego colocamos una almohada en la parte de las rodillas, una almohada al frente para abrazarla y una almohada en el cuello no tan alta que nos ayude a que coloquemos toda la columna en el mismo eje, es decir, un pequeño reborde en esta zona y a veces yo les digo con una toalla o hagan una almohada delgadita para que no les mantenga tan elevado el cuello. Eso muchas veces en esta postura, en flexión de la columna, cuando hay dolores por compresión de la médula o de los nervios, esta flexión de la columna genera que se abra un poquito esos espacios y disminuyen los dolores. Entonces, esa es una posición adecuada. Y volviendo a la cama, pues por eso preferimos las que no se hunden, porque a veces puede haber un poco de dolor, porque la columna aquí cambia mucho de posición. ¿Por qué hay que acostarnos de preferencia del lado izquierdo? No hay una preferencia tan específica, pero es preferible a veces del lado izquierdo porque disminuye un poco el reflujo. O sea, para esas personas que tienen un poco de reflujo por las noches, se prefiere del lado izquierdo que el lado derecho, ¿no? Pero en temas de la columna, en realidad es indistinto derecho-izquierdo y se prefiere esta posición fetal para disminuir dolor porque platicamos que al hacer la posición fetal hay un poco de flexión
a la parte de la columna, se abren esos espacios y por eso es que mucha gente acostado y haciendo esta posición en las noches tienen menos dolor, sobre todo cuando ya sabemos que hay un poco de compresión de los nervios y de la médula. Muchas gracias, Héctor. A ver, bueno, ya llega un momento en que definitivamente, además ya la terapia se hizo, se hicieron las medicinas, se hizo todo lo posible y hay que operar los discos. ¿Qué pasa con las personas mayores ante estas operaciones, ante estas cirugías que también han avanzado muchísimo? Y pues a ver, platícanos un poco de sexo menos invasiva. Cuéntanos un poco, por favor. Claro, eh, fíjate, es importantísimo que tu médico especialista siempre antes de llegar a una cirugía haya intentado todos los tratamientos conservadores. Pero también hay unos datos de alarma para pensar cuándo sí en cirugía. Y esto es importante que el paciente los conozca, es que a veces los nervios, aparte de generar dolor, que eso es como el semáforo verde, ya nos está avisando nuestro cuerpo que algo está pasando. La siguiente situación es que empiezan cuando estos nervios empiezan a comprimir, una de las situaciones es que después del dolor, o sea, es una manifestación de que algo está pasando en nuestra columna, también hay pérdida de fuerza. Es decir, en la parte cervical, por ejemplo, pérdida de fuerza en las manos, en los brazos, se nos caen las cosas, nos cuesta trabajo ponernos los botones, nos cuesta trabajo escribir, a veces hasta hay personas que ya en grados más avanzados les cuesta trabajo llevar la comida del plato. En algunas ocasiones se ven alteraciones en la marcha, al caminar. En otras personas también empieza a disminuir, sobre todo cuando el problema es lumbar o lumbosacro, empieza a disminuir la fuerza empezamos a arrastrar los pies, a chocar con los escalones. En las personas mayores, uno de los síntomas más comunes, ya de que esto va avanzando en una alteración neurológica, es que empiezan con un síntoma que se llama claudicación neurógena, es decir, que caminan unos metros, unas 2, 3 cuadras y empiezan a perder fuerza en las piernas y muchas veces relacionados con que empieza el aumento del dolor en la espalda baja, en la zona de la espalda, en la zona lumbar o las nalgas, y les da un dolor que los hace detenerse, estirarse un poco, y para poder continuar en caminar se tienen que sentar o esperarse, agarrarse de algo, estirar un poco la columna, hacer flexión para poder seguir caminando. Este es un síntoma ya de que hay unas banderas amarillas de que este problema va necesario tal vez que te vea un médico especialista de columna y tal vez si esto no mejora con los tratamientos médicos, podremos considerar tal vez la necesidad de una cirugía de columna. O cuando ya ha avanzado tanto el problema que cuando llegamos con el especialista definitivamente ya está muy avanzado estas alteraciones neurológicas. Y actualmente con las personas mayores tenemos la ventaja que antes no podíamos operarle porque tal vez los sangrados de la cirugía de columna y las situaciones de la anestesia pues iban avanzando. Actualmente las tecnologías tanto en la anestesia permiten que podamos operar pacientes de forma muy segura y que esta recuperación sea más rápida en la parte de anestesia y que sea segura y que el paciente se pueda despertar y que no haya problemas. De hecho, actualmente hay sistemas donde las personas colocamos una diadema y nuestra anestesióloga está valorando que realmente el paciente esté totalmente dormido, que no esté sintiendo dolor, que esté monitorizando el cerebro durante la anestesia. Actualmente hay anestesias donde ya no se usan gases, sino que se ponen a través de la vena para que el despertar y para que los medicamentos salgan más rápido del cuerpo. Y eso nos ha ayudado a que podamos operar pacientes que antes era un poco más difícil. Pero también tenemos actualmente en la parte de columna tecnologías que nos ayudan a que podamos ofrecer cirugías mínimamente invasivas, cirugías que por pequeños orificios, tenemos camaritas que se llaman endoscopios, que nos permiten por una herida de menos de 1 centímetro, poder entrar dentro de la columna y poder quitar esas compresiones, ese hueso que ha crecido, ese disco que está salido, ese disco que está pellizcando la raíz, nos permiten que por pequeñas heridas de menos de 1 centímetro podamos hacer estas cirugías endoscópicas de la columna y entonces el sangrado, que antes era como de 500 mililitros, 1 litro, a veces necesitaban transfusión, realmente actualmente con estas técnicas
son sangrados de 20, 30 mililitros. Y entonces esto nos ha permitido, es una técnica que hemos aprendido en Corea y que la estamos implementando aquí en México, poder operar pacientes de más de 70, 80, hasta 90 años con una recuperación más rápida. Es decir, normalmente al hacer pequeñas incisiones, el objetivo es que no lastimemos todos los músculos, tejidos, y entonces la recuperación para el paciente, el uso de medicamentos después de la cirugía, sea menor, y disminuimos los riesgos de infección porque realmente las heridas son muy pequeñas. Y habitualmente podemos poner a caminar al paciente al otro día o el mismo día de la cirugía, y muchas veces al siguiente día se van a casita. Y entonces también nos quitan los tiempos prolongados de hospitalización, donde a veces nuestros pacientes mayores pueden sufrir delirium, pueden sufrir otras alteraciones, y bueno, evitamos también las infecciones que hay dentro de los hospitales. Nos operamos, ese mismo día se van a casa o al siguiente día caminando, siempre y cuando hayan ya llegado con esta capacidad todavía de caminar, porque también a veces ya llegan los pacientes cuando no han podido, ya va muy avanzada la enfermedad, pero en los pacientes que todavía tienen una buena fuerza y están caminando, tienen mucho que hacer, se les puede ofrecer mucho, y ahora con cirugías mínima invasivas, con una recuperación mucho más rápida. Sí, qué bueno que eso ha avanzado tanto, porque antes las operaciones de columna eran de terror y además si había necesidad de que hubiera una segunda, decían, no, pues ahora cada vez va a ser más difícil y qué bueno que eso ha avanzado. Bueno, en el tiempo que nos queda, me gustaría tocar el tema de la ciática, porque creo que es algo que, ¿por qué nos da conforme va pasando los años? Pues una de las causas más comunes de dolor ciático es lo que platicábamos, que son la inflamación de estas articulaciones, tanto de la columna como en la parte sacra, o en las articulaciones entre la columna y la pelvis. Entonces, al inflamarse esas articulaciones, es una de las causas más comunes de que se inflamen los nervios lumbares, lumbosacros, que generan dolor en la parte de la nalga, que baja hacia al muslo, la pierna, por atrás de la rodilla, hasta el pie. Y estos dolores normalmente son ardorosos, eléctricos, punzantes. Y muchas veces los pacientes llegan y me dicen, oye, ya visité a un angiólogo, porque un doctor especialista en venas y arterias, porque tenía un dolor en las piernas, calambre, hormigueo, que no me deja moverme, que me duele cuando me pongo de pie. Entonces yo pensé que era algo de las venas y arterias, y bueno, ya me hicieron estudios y se descartó, porque estos nervios no solo dan dolor en la parte baja de la espalda, sino también pueden dar dolores irradiados hacia las piernas, de las nalgas a las piernas, y a veces hasta los pies. Y ese es el dolor común que conocemos como dolor ciático, que es un dolor ardoroso, incapacitante, que no nos deja ponernos de pie, que no nos permite estirar bien la pierna. Pero muchas veces estos dolores, como platicamos, son inflamatorios, y cambiando, mejorando, quitando la inflamación y mejorando la fuerza de los músculos de la columna abdomen, zona glútea, pueden disminuir estos dolores sin necesidad de cirugía. ¿Y cuándo hay necesidad de cirugía? Cuando hemos intentado estos tratamientos por más de 6 meses, no mejora y tenemos una evidencia, el estudio ideal para ver la columna son las resonancias magnéticas, pero no debemos saltarnos las radiografías simples de columna, de frente, de lado, radiografías dinámicas que nos permiten ver la movilidad de la columna, pero este estudio ya nos permite ver la resonancia, cómo están nuestros discos, cómo están nuestros nervios, y poder evaluar si esta compresión es leve, la compresión del nervio, pues tal vez no es necesario hacer cirugía, y a veces podemos hacer algunas infiltraciones, es decir, llegar a colocar medicamento a ese nervio en un procedimiento de entrada por salida a un quirófano sin necesidad de anestesia, para mejorar los dolores. Pero cuando estas compresiones del nervio es muy severa o la inflamación es muy severa y se ha cerrado demasiado el disco, entonces tendremos que pensar en la cirugía. Pues sí, ¿verdad? Y hay un estudio que te hacen para saber que no van a tocar los nervios durante las cirugías de columna, porque hay Sí, muchas personas que le tienen terror a ese estudio, que creo que sí es necesario. ¿Nos puedes platicar un poco? claro, fíjate que ese estudio, y yo particularmente considero que tiene sus indicaciones muy precisas. Es un estudio que se llama electromiografía o potenciales evocados, y sobre todo nos ayuda para medir eléctricamente cómo están funcionando los nervios.
Es decir, que a veces cuando están los nervios muy apretados, generan descargas que son las generadoras del dolor. Entonces, cuando no tenemos un diagnóstico tan definido por la revisión clínica y los estudios, entonces, y tenemos una sospecha de que si hay algo compresivo en el nervio, pero no lo tenemos tan definido por estas dos causas, podemos usar la electromiografía y los potenciales para ver cómo están funcionando eléctricamente estos nervios. Normalmente esto lo hace un especialista que se llama neurofisiólogo y que es un médico que nos va a ayudar con una computadora, un software y un equipo con pequeñas agujas va a vigilar cada uno de los nervios. Y por eso tal vez no lo ocupamos tanto, sabe que está solamente que esté bien indicado, porque puede generar un poco de dolor cuando están colocando estas agujas, pero nos ayuda a tener de manera muy objetiva una medición real de qué tanto están dañados o qué tan están afectados estos nervios. ¿Ok? Ahora, esto es importantísimo porque es una forma de tener algo objetivo antes de la cirugía de qué tan dañado está el nervio. Y y de ahí se generó ahora una posibilidad de que se pueda hacer este estudio durante la cirugía. O sea, antes los hacíamos solamente antes de la cirugía para valorar y tal vez después para ver cómo había estado el nervio. Pero ahora tenemos la posibilidad de vigilar el nervio durante la cirugía. Es decir, este mismo procedimiento, una computadora, un médico, están vigilando los nervios durante el procedimiento para que estén avisando al doctor, al médico que está operando, que no estemos al momento de hacer la cirugía lastimando nervio, la médula, y eso hace que el procedimiento sea muy seguro. Y entonces podemos quitar ese mito de que ahora con las cirugías no hay, el riesgo es muy bajo de que se vayan a dañar las estructuras neurológicas, porque tenemos toda esta tecnología a la mano del paciente o para la seguridad del paciente, para que tengamos mejores resultados para ellos. Creo que nos estás dando una explicación maravillosa, Héctor. ¿Qué me está faltando de preguntarte? ¿Qué más quisieras decirle a las personas que te están escuchando? Pues lo importante, lo preventivo que platicamos al inicio, cuidar nuestro peso, hacer ejercicios de bajo impacto. Por ahí busquen en internet en los videos, ejercicios de Williams, hay muchos videos. Estos ejercicios son para fortalecer las abdominales lumbares de forma pasiva, que no se vayan a lastimar. Y quitarnos los miedos a veces de ver a un médico especialista que simplemente por el llegar con él nos va a querer operar. Yo creo que es muy importante individualizar el caso, hacer un diagnóstico adecuado, ofrecer a nuestros pacientes las posibilidades de tratamiento, acompañarlos, porque muchas veces a lo mejor no va a requerir cirugía, pero dentro del equipo de los médicos tenemos médicos que se dedican a hacer las infiltraciones, médicos algólogos, médicos fisioterapeutas, geriatras, médicos internistas, reumatólogos, hacer un equipo multidisciplinario para nuestros pacientes para ofrecerles un mejor resultado, porque no todas las veces llegan a cirugía. Y también decirles que cuando lleguen a una cirugía, pues estas cirugías hoy por hoy son muy seguras y que lo que siempre buscaremos es que si se va a llegar a ese procedimiento, ofrecerles cirugías que le pueda recuperar su calidad de vida. Pues me parece maravillosa tu explicación. Muchas gracias, Héctor, doctor Héctor Quintanilla. Nosotros compartiremos tus datos con el público para que puedan localizarte. Y pues gracias por estar aquí en Enlace 50 y porque yo siempre estoy diciendo que el primer paso para estar sano es estar informado. Entonces, Muchas gracias. nos diste una información valiosísima. Gracias por tu tiempo y por tu presencia en el programa. No, gracias a ti por la invitación y pues un placer haber estado en tu foro.